Usted está viendo Entre Páginas de la Biblia con el pastor Robert López, llevando el mensaje de salvación a todo el mundo y capacitando a la iglesia a través del Internet. Saludos mis queridos hermanos y amigos, gracias otra vez por estar en contacto con nosotros. Han pasado ya algunas semanas desde la última vez que compartimos con ustedes la enseñanza bíblica acerca del retiro. Y nada, todos dijimos que vamos a disfrutar de ese tiempo que nos va a llegar a todos en alguna ocasión para poder descansar, para poder quizás cambiar o ajustar un poco la agenda de nuestras actividades. Pero antes de eso tenemos que producir, tenemos que trabajar, tenemos que prepararnos, dijimos también en aquella ocasión. Y hoy lo que quiero hacer es hablar acerca del trabajo. Desafortunadamente, mucha gente tiene una idea equivocada acerca del trabajo. El trabajo es algo que es bíblico, a pesar de que en el 1985 un hombre llamado Bob Black escribió allí un documento que se llamaba La abolición del trabajo. Según él, el trabajo no es bueno, es perjudicial para las personas, debería ser abolido totalmente, decía este hombre. Y bueno, él puso ahí varias de sus opiniones propias que no van de acuerdo necesariamente con el principio bíblico. Nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, en la Biblia, de que Dios fue el primero que trabajó. Y nos vamos a ver de que Dios trabajó durante 6 días y dice que descansó el séptimo día. Pero no solamente eso, mira lo que dice Génesis capítulo 2, del versículo 1 al 3, dice: así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar al séptimo día, Dios descansó porque había terminado toda la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Nos vamos a dar cuenta de que Dios también trabajó. Quizás no trabajó como tú y yo lo hacemos ahora, porque hay una razón específica para eso. Recuérdate de que después del pecado, el trabajo cambia para el hombre. Anteriormente de eso no era así. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que la Biblia también nos dice de que Dios, todo lo que hizo es bueno. De hecho, Dios por naturaleza es bueno y todo lo que Él hace también es bueno. Y en esta ocasión nos vamos a dar cuenta de que Dios entonces dice, por ejemplo, en Génesis 1:31, dice: Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Importante decir también de que de acuerdo a la enseñanza bíblica, cuando Dios crea al hombre y lo pone allí en el huerto del Edén, lo pone para que él trabaje el huerto del Edén, para que dé fruto, para que se encargue. Eso es trabajo, es decir, trabajar, producir, cuidar del huerto del Edén. Lo que cambia la condición del trabajo es entonces después que el hombre peca. Dice la Biblia entonces que Dios le dice al hombre que a partir de ese momento iba a comer el pan, es decir, su alimento, dice, con el sudor de su frente. Eso no quiere decir de que el pan iba a estar mojado de sudor, sino simplemente, bueno, ahora para subsistir, para que tú puedas recibir el beneficio que la tierra te va a dar, vas a tener que sudar. También pasa con la mujer cuando le dice a la mujer de que iba a tener a los hijos con dolor, es decir, iba a dar a luz a los hijos con dolor. Todo esto sucede como producto, mi querido hermano, del pecado en el hombre. Pero el trabajo como sí fue algo creado por Dios para el beneficio del hombre, y sabemos de que no solamente el trabajo nos beneficia ahora económicamente, porque eso es la realidad, sino también que el trabajo nos beneficia en salud física, en salud mental. Lo dijimos en la enseñanza anterior. Acuérdate que te dije, no te retires para no hacer nada, porque eso no es bueno. Te va a afectar físicamente y mentalmente. Continúa trabajando. Y yo también voy a hacer lo mismo. De hecho, ya ahora en este momento de la última lección o enseñanza que tuvimos a esta, mi vida ha dado un giro de pronto allí. Y este proceso también de el retiro pues se ha adelantado un poquito más de lo que yo pensaba. Fíjate,
Sin embargo, otra vez vamos a seguir trabajando, vamos a seguir ministrando, vamos a continuar haciendo estos programas a través del internet que son de bendiciones para muchas personas. Sin embargo, quiero compartir contigo algunos conceptos del trabajo en el día de hoy. Número uno, el trabajo no es una maldición. Atención, como mucha gente piensa, el trabajo no es una maldición. Dice Génesis capítulo 2, versículo 15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Fíjate, ya eso te lo mencioné ahorita. Es decir, esta fue una decisión de Dios antes de que el hombre pecara. El jardín del Edén era un lugar apropiado para el hombre, perfecto. A mí que me gusta mucho lo que se llama en inglés el outdoor o el medio ambiente afuera, pues la verdad en esos tiempos no existía los calorones que existen ahora, nada por el estilo. La temperatura era la temperatura perfecta para cualquier persona y también el medio ambiente, es decir, todo lo que rodeaba al hombre allí en aquella ocasión en el huerto del Edén era perfecto. Así que eso es lo primero que hace Dios, no es una maldición. Número dos, el trabajo refleja quiénes somos. Escucha esto, el trabajo refleja quiénes somos, esto es muy importante. En Salmos 19 comienza diciendo, los cielos cuentan la gloria de Dios, la expansión proclama la obra de sus manos. Es decir, cuando tú ves la naturaleza y todo lo que nos rodea a nosotros, eso habla de quién es Dios, del carácter de Dios, lo que es capaz de hacer Dios. A mí me encanta la madera, la carpintería, lo aprendí de mis abuelos y pues lo hago de vez en cuando en casa. Tengo un taller allí en la parte de atrás y hago algunos trabajos de carpintería. Sin embargo, me gusta mucho también admirar el trabajo de carpintería que otras personas han hecho. Y hay veces que veo muebles, por ejemplo, que tienen 100 años o más que fueron hechos y todos los detalles que plasmado allí en ese trabajo. Y yo siempre pienso, detrás de este trabajo, detrás de esta obra, está la mano de alguien y eso me expresa a mí quién es esa persona, quién fue esa persona. Increíble. Y las obras revelan entonces también quién es Dios. Mira, escucha esto. El trabajo nuestro expresa, por ejemplo, los rasgos, las características, las motivaciones, las habilidades, el carácter de la persona, las capacidades. Todo lo que una persona es lo expresa a través de su trabajo, de lo que hace. Nosotros los que predicamos la palabra, tú te vas a dar cuenta fácilmente cuando el predicador o el maestro de la Biblia no está preparado, por ejemplo, o no conoce mucho del tema. Hay veces que yo escucho a algunos hermanos, a algunos pastores predicando o enseñando y me doy cuenta que no estudiaron lo suficiente, que quizás no buscaron información suficiente para la presentación de la palabra y eso pues habla también acerca de la inclinación que ellos tienen, no solamente en la parte ministerial como pastores, sino también en el trabajo regular que nosotros hacemos pasa exactamente lo mismo. Tú te vas a dar cuenta cuál es el background, el trasfondo de algunas personas por lo que hacen y por lo que dicen y por su preparación. Y esto todo tiene que ver con nuestro trabajo. Así que piensa cuidadosamente que el trabajo va a reflejar quiénes somos nosotros. Número 3. Dios equipa al cristiano para el trabajo. Escucha bien, al creyente, no solamente a las personas. Dios le ha dado habilidades a todo el mundo, déjame decirte. Algo bien interesante, no podemos confundir cuando hablamos de trabajo entre dones espirituales que la Biblia habla y también lo otro que se conoce como talentos como tal. El talento y el don son dos cosas totalmente diferentes. Todo el mundo tiene talentos. Dios le dio talento a todo el mundo. Solamente le dio dones espirituales a los cristianos. Sin embargo, vamos a hablar ahora de los talentos. Escúchame. Todo el mundo tiene talentos. Pero aún con todo y eso, Dios entonces toma esos talentos tuyos y los purifica y los hace especiales para su servicio. En Éxodo capítulo 31, fíjate, cuando el pueblo estaba pues preparando allí el tabernáculo y la tienda de reunión y todo lo que se iba a hacer para la adoración al Señor. Mira lo que dice
el Señor en Éxodo 31, comenzando en el versículo 2. Toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios. Atención, fíjate primero lo que hace. Dios está hablando aquí, dice que él ha escogido a Bezalel y lo ha llenado de su espíritu. Atención a esto, de su espíritu. Dice, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas para ser tallados en madera y realizar toda clase de artesanía. Es decir, Dios tomó a un hombre específicamente, lo llenó de su espíritu, atención, fíjate esto, y entonces ahora le da las habilidades para que este hombre sirva y trabaje en la preparación parcial de algunas de las cosas allí en el tabernáculo o la tienda de reunión. Decimos esto para poder entender de que Dios también a nosotros, los creyentes, los cristianos, nos capacita. Hay veces que venimos a los pies de Cristo Jesús, ya tenemos las habilidades que Dios nos ha dado naturales antes de ser cristianos, pero ahora que estamos en los caminos del Señor y nosotros queremos servirle al Señor, escucha, con nuestros talentos, con las cosas que Dios nos ha permitido aprender a hacer, entonces Dios las mejora. Porque acuérdate, cuando tú recibiste a Cristo Jesús en tu corazón, y creíste en Jesús como tu Señor y Salvador, sucedió exactamente lo que pasa aquí. Esto lo explica el libro de Romanos, que somos sellados por el Espíritu. Y dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el mismo Espíritu Santo que tú y yo ahora tenemos residiendo o viviendo en nuestra vida como resultado de haber creído en Cristo Jesús. Así que ten eso en mente, de que Dios prepara al creyente para el trabajo. Número 4. El trabajo glorifica a Dios. Escucha esto, el trabajo glorifica a Dios. Dios no creó, es decir, nos creó para glorificarnos o para glorificarlo a Él. Esa es la razón por la cual nosotros fuimos creados. Dice Isaías 43:7. Trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. Y Primera de Corintios 10:31 dice, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Son nuestro trabajo, lo que tú y yo hacemos, glorifica a Dios. Por eso es que también Pablo, por ejemplo, dice que nos recuerda de que cuando nosotros estemos trabajando, nos recordemos de que no estamos trabajando para los hombres. Todo lo que hacemos lo hacemos para Dios. De ahí sale un dicho que dice, sirviendo a Dios a través de servir a las personas. Es decir, nosotros los creyentes servimos a Dios y glorificamos a Dios cuando nosotros servimos también al resto de las personas. Es decir, que nuestro trabajo glorifica a Dios. Número 5, el trabajo nos beneficia a nosotros y a otros también. Efesios 4:28 dice, el que roba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Claro, lo primero que hace es proveer para nosotros. Cuando yo trabajo y tú trabajas, ese trabajo provee para ti, para mí, para nosotros. Pero entonces eso nos ayuda a proveer a los demás. Primero, a la familia. Primeramente, la palabra dice de que un creyente tiene que aprender a proveer para la familia. Y si un creyente a través de su trabajo no provee para su familia, dice que está considerado bíblicamente hablando como una persona que no es creyente, uno del mundo. Así que nosotros proveemos primero para nosotros, para nuestra familia, pero también podemos proveer para los demás. Nuestro trabajo nos ayuda a nosotros, por ejemplo, a participar en la iglesia con ofrendas especiales para las misiones, para las necesidades, para el sostenimiento de la misma obra. El trabajo nos bendice a todos tremendísimamente. Ya no solamente es a través de nuestra salud y nuestra mente, sino también a través de la parte de finanza financiera. Y todos pues sabemos por experiencia que es así. Número 6, Dios nos bendice a través del trabajo. Nos bendice, ahora mira esto, Proverbios 14:23 dice, todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse en las palabras solamente
lleva a la pobreza. Es decir, mucha gente dice, quiero trabajo, necesito un trabajo, y se quedan ahí esperando en la casa a ver qué es lo que pasa, o si alguien lo viene a buscar, eso no va a suceder. Tú tienes que salir, tienes que entrar. Ahora, con la nueva tecnología, entras en internet y empiezas a buscar trabajo, empiezas a aplicar, y si no, tienes que salir a tocar puertas por ahí a algunos lugares y hablar con la gente o con tus amigos para que tú puedas conseguir un trabajo, porque el trabajo nos bendice. Número 7, el que no trabaja destruye. Atención a esto. La persona que no trabaja, entonces está más bien a favor de la destrucción. Proverbios 18:9 dice, el que es negligente en su trabajo confraterniza con el que es destructivo. Otra vez lo leo. El que es negligente en su trabajo confraterniza con el que es destructivo. Es decir, no trabajar es como destruir. Es decir, los vagos, esto es lo que pasa con los vagos. La sociedad en que vivimos es una sociedad que se mantiene y se desarrolla a través del trabajo, mi querido hermano. Si no, no hubiera forma, es decir, donde viviéramos, esto fuera totalmente un completo desastre. Así que definitivamente de que trabajar entonces construye. No destruye, sino construye. Número 8, los cristianos debemos ser trabajadores. Y mira lo que sucede, por ejemplo, en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. En este capítulo, Pablo es bien profundo acerca del trabajo. Nosotros los creyentes debemos de dar buen testimonio a través del trabajo. Mira lo que dice Segunda de Tesalonicenses, otra vez, capítulo 3, comenzando en el versículo 6. Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Atención, porque Pablo ahora, esta fue una iglesia a la cual Pablo enseñó tremendamente de varios temas. Acuérdate que le enseñó, por ejemplo, acerca de la segunda venida de Cristo, del rapto de la iglesia, todas unas cosas, pero ahora entonces se está enfocando en esta cuestión del trabajo. ¿Por qué? Porque muchos creyentes, atención, muchos creyentes en ese tiempo empezaron a pensar y decir, bueno, si Cristo viene mañana, pues mira, mejor ni trabajamos, no hacemos nada a producir, porque de todas maneras Cristo viene y nos vamos con Él. Bueno, ¿sabes qué? Hemos estado esperando por la venida del Señor Jesucristo 2000 años. Qué bueno que ha pasado así, porque si hubiera sido antes yo no me hubiera salvado. Fíjate esto, yo no hubiera sido salvo. Entonces, Jesús ha tenido, y esto es lo que dice Pedro también, explicando acerca de por qué Jesús ha tardado su segunda venida, ¿ok? Para tener paciencia, dice, para que muchas otras personas se puedan salvar, como tú y yo, aquellos que estamos ahora dentro de lo que es la gracia. Sin embargo, en esta ocasión, dice Pablo, de que él había sabido, se enteró de que había algunos hermanos allí en la iglesia de Tesalónica que estaban siendo vagos, simplemente. Y dice entonces, versículo 7 otra vez, ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Atención, wow, Pablo es bien claro con esto. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo. Fíjate esto. Cuando nosotros trabajamos, le damos un buen ejemplo a otras personas. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Yo le estoy diciendo a ustedes que hagan exactamente lo que yo hice con ustedes. Pablo trabajó ahí para dar un buen ejemplo, no solamente para no vivir dependiendo de la ayuda de los hermanos, sino también para él proveer para él mismo y para que los demás supieran y aprendieran que era necesario trabajar. Yo he tenido por costumbre en las iglesias que he pastoreado anteriormente que yo no le digo a la gente vayan a pintar o vayan a limpiar, nos vamos y yo voy con ellos y trabajamos en la iglesia. Y no es solamente vayan a predicar, nos vamos, y vayan a visitar, nos vamos, yo voy con ellos, yo también participo del trabajo con cada uno de ellos. Versículo 10 dice, porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Este es uno de los versículos más difíciles en la Biblia. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, otra vez la palabra vago, sin trabajar en nada y que solo se meten en lo que no les importa. Bueno, ¿sabes qué? Esto es bien común porque la mayoría de los vagos son chismosos también y pendencieros y andan metidos en lo que no deben estar metidos. Así que es mejor trabajar.
Versículo 12. A tales personas ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Si alguno no obedece las instrucciones que damos en esta carta, denúncienlo públicamente y no se relacionen con él para que se avergüencen. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a hermano. Es decir, Pablo nos está dando a nosotros la recomendación de trabajar. El cristiano necesita trabajar, necesita producir, necesita entender de que Dios nos bendice, de que el trabajo no es nada malo, el trabajo es algo bueno para cada uno de nosotros, produce beneficio para mí y para los demás, glorifica a Dios y nos vamos a sentir mucho mejor. Desgraciadamente, es cierto, aún en las iglesias siempre hay gente que son vagos. Yo en 40 años de pastorado, pues siempre pude identificar a aquellos que a la hora de trabajar se escondían y se iban. A la hora de comer siempre estaban allí, sin anunciar. Tú no tienes que anunciar comida, muchos de ellos, los vagos, siempre aparecen. Y cuando había comida en la iglesia, algunos de ellos hablaba con algunos amigos acerca de uno específicamente, que me acuerdo, que no voy a decir su nombre, pero no solamente que se aparecía de pronto sin avisar, nadie tenía que avisarle, sino que traía la olla vacía para entonces llevarse el resto de la comida que quedaba allí. Eso es un signo de algunos de los vagos, aquella gente que no aprecia en realidad el trabajar y el ser bendecido por Dios. Yo espero que tú continúes trabajando. Si tú no tienes trabajo, déjanos saber. Me gustaría orar por ti también. Conozco a muchas personas que tienen situación muy similar y estamos orando por personas, es decir, por estas personas para que Dios les abra puertas también en su trabajo. Qué bueno que estás en contacto con nosotros otra vez. Si esta enseñanza ha sido de bendición para ti, compártela con el resto de tus amigos y tus amistades allí en las plataformas sociales. Y también suscríbete a nuestro canal y dale allí like a este video. Nos vas a ayudar entonces a llegar a muchas personas más. Otra vez, gracias y te espero aquí en la próxima enseñanza entre páginas de la Biblia. Que Dios te bendiga. Si esta enseñanza ha sido de bendición para usted, entonces le animamos a que la comparta con otras personas, usando cualquiera de las redes sociales de su preferencia, o copiando el link de este video, y enviándoselo a alguien más a través de un correo electrónico o texto. Además, no olvide suscribirse a nuestro canal, presionando el botón de la derecha en la pantalla, y recibirá notificaciones cada vez que publiquemos una nueva enseñanza. Para preguntas o comentarios o para invitar al Pastor Robert a su iglesia, escriba a entrepaginasdelabiblia@gmail.com y le contestaremos lo antes posible. En nombre de todo el equipo de producción, le damos las gracias por su preferencia y los esperamos en una próxima edición de Entre Páginas de la Biblia.